¿Qué tal, colegas? Buenos días, Buenas tardes. noches o madrugadas. No sé en qué momento gusten acá de sintonizar su podcast jurídico favorito. Así es. Ay, híjole, traemos tema de novedad, ¿no? Es el disco Llévele, rayado llévele del de momento, novedad, sí. porque tal cual ya esto ya es un disco rayado. Ya hablamos de la reforma al Poder Judicial, ya hablamos pues de varios aspectos, ¿no? Ya, Sí, pero estamos en el calor de la pantomima. sí. Y pues ahora el tema de su podcast jurídico favorito, pues va a ser sobre pues los diálogos de Los la reforma. diálogos de la reforma para ver de qué manera te la voy a dejar caer Pero que no sientas tan feo. o que pienses que te estoy escuchando. Ay, Empecemos. sí. Ay, híjole. ¿Por dónde arrancamos? Yo creo que lo primero es el descargo de responsabilidad que no nos paga ningún partido Sí. y que no estamos ni de un lado ni del otro. No. Aquí van a llover críticas parejas. Es que, bueno, yo creo que al menos quisiera pensar que los fans más antiguos del podcast, ¿no? Saben que pues le hemos tirado parejo tanto al gobierno, al Poder Judicial, muchísimo le Mucho. hemos tirado, Al gremio, al gremio. a los Sí, clientes. o sea, aquí la cuestión es criticar lo criticable Sí, y creo que hemos sacado propuesta porque sí hemos, o sea, no hemos criticado por criticar, sí hemos dado algunas propuestas que no se escuchen, pues eso ya es otra cosa, ¿no? Pero eh, yo creo que este también va a ser, pues, un episodio fructífero. esperemos que sí. Ay, pues, a ver, yo creo que vamos a arrancar por la postura del Poder Judicial. Sí, Ay, yo soy perfecto. es que es eso. La carrera judicial es perfecta. Las cosas están bien como están. Sí. Pero crea más órganos y dame más presupuesto. Es que, a ver, si ya se bajaron del pedestal en el que estaban, ¿no? Y creo que ya lo platicamos en un episodio anterior, eso de que pues sacamos nuestro comunicado para avisarle al legislativo que estamos abiertos al diálogo. O sea, les vamos a dar chance de que platiquen con nosotros. Cuando Y, creo que se les olvida, para empezar, que el que va a reformar la Constitución es el poder reformador y que, perdón, no necesita escucharte para reformar. no. Y además, se me hace un poquito, híjole, no sé si llamarlo un ejercicio estéril. Eh, Digo, ahorita vamos a hablar desde la perspectiva, ¿no? Del legislativo pues, del partido en el poder, porque pues el legislativo tal cual es eso, en al menos en este momento. Eh, Porque siento yo, desde mi perspectiva, es un poquito un ejercicio estéril, porque creo que cualquier conclusión a la que lleguen, la decisión ya está tomada. Y que desde mi perspectiva, todo el ejercicio de difusión de qué es lo que hace la Corte, qué es lo que hace el Poder Judicial, qué hace el Consejo de la Judicatura, ya son esfuerzos tardíos por buscar que la ciudadanía los conozca. Sí. Es decir, lo habíamos predicho en alguna ocasión, que estuvo cayendo mucho en el juego, estuvo cayendo redondito Sí. el Poder Judicial en el juego. Y ahorita, bueno, la pregunta es a todos estos comunicados y a todas estas medidas de difusión, ¿por qué ahora? ¿Por qué no hace 20 años? Sí, es que, híjole, tal cual yo creo que al Poder Judicial, y seamos sinceros, nunca le importó el ciudadano de a pie. Seamos sinceros. Sí, Eso de que el Poder Judicial defiende tus derechos es una falacia. Porque bien se sabe que para que el Poder Judicial se mueva tiene que haber un abogado detrás. Ni siquiera un abogado propiamente, digo, alguien que tenga la mínima capacidad de promover el amparo para que ahora sí se eche a caminar el órgano jurisdiccional, suponiendo que no te lo desecha. y que aún así, pues tenemos por ahí una sección ya en trámite acá en este podcast Sí, ya. de aberraciones jurisprudenciales y de eso no hablamos, ¿no? Sí. Creo que el único que hizo una crítica, una autocrítica muy interesante al Poder Judicial fue el ministro Lainez, Sí. que me pareció bastante acertada. De hecho, bueno, ahora sí que prácticamente es Lainez for President. Sí.
porque yo Tiene su club de fans. me di cuenta de que sí estaba haciendo una gran autocrítica al propio Poder Judicial, pero spoiler, no tiene como tal una carrera judicial el ministro. Sí. Digo, sí ha estado en la administración pública y todo, pero no es como otros ministros de la corte, la actual presidenta, ¿no? Que Sí, por ejemplo. desde mecanógrafos o desde actuario, secretario, ¿no? Sí. Le han escalado y que defienden a capa y espada esta idea de la carrera judicial y se han montado mucho en estos diálogos Sí. y en Twitter a decir es inviable escoger a 1,600 jueces federales en todo el país. Queridos, acabamos de votar por 5,000 cargos en Sí, la de elección elección popular. del pasado 2 de junio. Cada 6 años se dice es la elección más grande de la historia por el número de cargos. Y seamos sinceros, realmente la carga de trabajo de un juzgado la saca la base. O sea, realmente, si bien el titular, ¿no?, se supone que es quien pone el criterio, ¿no? Estudiando digo, hablemos del deber ser, ¿no? Sí. No nos metamos a esa crítica ahora. Pero hablando desde lo que se supone que tiene que ser, pues el titular es el que básicamente dice el cómo, el proyectista es el que le busca ya la forma bien legal de hacer el cómo, pero de ahí en fuera, pues la actividad jurisdiccional, que me pareciera que es un poquito también el temor como que quieren meter. Como si esta reforma y este movimiento de jueces fuera a paralizar la justicia. Sí. Y no es el caso. Pero, ojo, además, ya es un momento, y ya tenemos también ahí el episodio donde hablamos de la pandemia, donde se paralizó la administración de justicia. Ahí sí al ciudadano el Poder Judicial le cerró la puerta en la cara. Sí. Ahí sí no era gente, ¿qué le llamaban? Personal necesario, se me fue el Esencial. término. Actividades esenciales. No era una actividad esencial, pero ahora pues, es todo lo contrario. Ahora sí es este tema, pero a mí sí me gustaría entrar un poquito en ese tema que mencionabas, porque, bueno, basta con que uno revise ni siquiera una actuación tan trascendental, unas copias certificadas. Sí. ¿Qué dice la certificación? El suscrito fulanito de tal, secretario de acuerdos del juzgado tal, certifica que estas copias constantes de tantas hojas útiles, entreselladas, cotejadas y por mí rubricadas, constan fielmente en el expediente fulano tal. Doy fe. ¿Y realmente las rubricó él? No. No. ¿Cómo nos mama vivir en esa ficción, sí, en esa chaqueta mental, sí, de que el juez hizo todo eso? Sí. Porque uno lee el expediente y sí, el juez acuerda, y sí, el juez dicta, y sí, el juez califica, y en la práctica... Me ha tocado cabildear asuntos con jueces que cuando tú vas a platicar con ellos sobre determinadas actuaciones, cuando lo leen dicen, ah, caray, ¿yo firmé esto? Sí. O sea, como que se nota la expresión en la cara de, ah, cabrón, esto lo firmé y no lo leí. Sí. Y vaya, me mamé. Ajá, exacto, así, sí me mamé. Porque realmente muchas veces el 99% del trabajo lo sacan los secretarios. Sí. Y también es un decir, porque pues está desde los auxiliares que ayudan ahí a sacar los acuerdos. A ti te tocó sacar acuerdos de admisión de demandas. ¿No? Y realmente, pues sí, realmente el secretario pues es un filtro. El juez debería de ser otro filtro, pero, y se entiende, ¿no? La carga de trabajo, pues de repente hacer que lean completo, pues es difícil, pero es que pues ese es su chamba. Ese es su trabajo. Para eso se les paga. Ahora, fíjate, aquí me gustaría hacer así como que un gran margen respecto de este temor tan grande de la elección popular de jueces por parte del Poder Judicial, porque creo yo que como gremio habla pésimo del licenciado en Derecho en general, porque el hecho de que esté tan denigrada la profesión, de que el requisito de licenciado en Derecho no puede ser suficiente, desde perspectiva de ellos, porque esa es perspectiva del Poder Judicial, no sea suficiente para que alguien pueda tener el cargo de un titular de juzgado, ya no hablemos de magistrado, de colegiado, de ministro de la Corte, que no sea suficiente, porque pues no hay preparación, porque el gremio es, híjole, se sabe, ¿no? De que pues
hoy en 15 días te pueden dar una carrera universitaria y un gancito, ¿no? En una escuela patito. Sí. Entonces, híjole, nunca creí abogar por esto, pero tal vez la colegiación sí sea una opción ahora. Podría serlo. Si tomamos en cuenta, bueno, tenemos ahí a la ministra del Pueblo, Sí. ¿no? Que cumple el requisito constitucional y se dijo en este podcast y se ha dicho y yo lo seguiré sosteniendo que pues cumple el requisito Sí. constitucional, Sí. ¿no? Y por otro lado, que se ha generado este espanto enorme por la elección popular y empezamos a caer en reducciones al absurdo, Sí. bien extrañas, Sí. de decir es que entonces vamos a elegir a los médicos popularmente, vamos a elegir a la selección mexicana popularmente, vamos a elegir a los maestros popularmente. Sí, queridos, pero ni la selección, ni los médicos, ni los maestros son un poder del Estado. Así es. El poder judicial es un poder del Estado y si uno lee la Constitución, el artículo 39, precioso, que dice ahí que todo poder público emana del pueblo. Yo no estoy así como que a favor de, sí, entonces vamos a votar por Cuauhtémoc Blanco para ministro de la Corte. Es parte de las reducciones al absurdo Es a las que hemos llegado. parte de las reducciones al absurdo, pero justamente es que si el poder público emana del pueblo, ¿por qué éste no ha de poder intervenir en la elección, la designación de ese poder? Porque la Constitución dice lo que dice cuando queremos que diga lo que diga. Claro. Y tenemos ejemplos. Y este es uno claro. Porque en un momento determinado, ese es perfectamente bien el fundamento para crear esta reforma. De hecho, porque incluso por ahí ha habido quien dice, bueno, es que el constituyente del 17 lo debatió, está en el diario de los debates del 17, de hecho, y se descartó la idea de la elección popular. Sí, pero eso no significa que su poder no dimane del pueblo, que no pueda existir algún mecanismo para que el electorado intervenga de alguna manera. Ya hablamos de 100 años de diferencia. Además. Además, no digo poca cosa en cuestión de organización del propio Estado, donde Sí. pues tal vez hace 100 años organizar una elección para jueces hubiera sido pues virtualmente imposible, Sí. ¿no? Pero hoy yo creo que es algo materialmente, o sea, si hablamos de una cuestión materialmente posible, es materialmente posible. Sí. Entonces, a mí lo que me ha preocupado es que todas las posturas del Poder Judicial en contra de esta reforma no se han basado más que en reducciones al absurdo. Y eso es preocupante en cierta medida porque pues el otro gran argumento es la carrera judicial que, pues bueno, ahorita hablamos de ella, no es perfecta tampoco. No. No. Ahora, la elección así directa, lo que pasa es que muchos han querido decir es que, por ejemplo, ¿no? En Ciudad de México vamos a elegir a 44 jueces de lo familiar que hay, si no me equivoco son, y entonces me van a dar 44 boletas y voy a tener que meterlo en 44 urnas y va a estar medio difícil. No, digo yo, existe esta cosita llamada, bueno, representación proporcional, Sí. que es un sistema de elección que el problema es que en México la gente no lo conoce, no está familiarizado a pesar de que existe. Sí. Pero si estuviéramos completamente familiarizados con él sería algo bastante aceptable. De hecho, yo considero que la mejor manera de elegir a nuestros legisladores tendría que ser la representación proporcional si los partidos no tuvieran cooptado Sí. el sistema de representación proporcional. Y es aquí en donde yo veo con ciertos buenos ojos la idea de la reforma de, ¿sabes qué? Los partidos como tal no intervienen en Así este es. proceso de elección. Es decir, se personaliza de alguna manera. Se ha dicho, ¿no? Alguien va a financiar estas campañas y ahí es donde tiene que haber mucho cuidado. De hecho, te compartí Sí. la iniciativa de reforma, ya tuvimos Sí. acceso por ahí a la iniciativa de reforma. Híjole, es difícil hablar del tema sin pensar en las cancelaciones, ¿no? Y que por ahí el editor pueda cortar cachos que pudieran sacarse de contexto, pero es que no está tan descabellada. No. Algo a lo mejor con lo que no estoy tan de acuerdo es la forma de proponer las candidaturas. Sí. Yo creo que si hay algo que pulir en esa reforma, porque vaya, o sea, de que va a haber votación, yo creo que eso es algo que ya no va a haber marcha atrás.
Sí. ¿no? Que es, me parece que es en lo que se ha enfrascado el Poder Judicial. Que creo que se les olvida, y hago esta acotación, se les olvida que el soberano ya habló. Sí, sí. Y básicamente la forma en la que se van a presentar estas candidaturas, que pues bueno, unas se van a llevar por parte del legislativo, otras se van a llevar por parte del judicial. Eso a lo mejor es con lo que pues no estoy tan de acuerdo y sí debería de pulirse por ahí la forma en la que pues cualquiera que cumpla con el requisito se pueda postular o ver la forma de postularse. De ahí en fuera, por ejemplo, el tema de que, por ejemplo, jueces y magistrados duren 9 años en el encargo, no lo veo mal. Que en un momento determinado puedan optar por una reelección, no lo veo mal. Digo, finalmente es parte de, pues, premiar a quien haga un buen trabajo, ¿no? Porque, Sí. digo, de esta manera, pues, ¿cuántas veces se van a negar a recibir al público, Sí. ¿no? Como sucede hoy día. Y vaya, realmente en general el texto de la reforma no lo veo del todo descabellado. Me preocupa si acaso un poquito el tema con la Suprema Corte, el eliminar las salas para que quede solo un pleno. No lo sé, porque pues de por sí ya en primera y segunda sala pues es pues aventarles mucha carga en relación a cuántas materias tienen De que hecho. conocer, ¿no? Ya de por sí, segunda sala, pues ya era una cuestión muy especializada, ¿no? Pero pues bueno, de todas maneras les tocaban rotaciones ocasionales y pues, le tenían que entrar al ruedo a todo. Sí. Pero ahora que todo se resuelva en pleno, lo veo complicado. Sí, justamente hay cosas, hay aspectos ahí que pulir. Yo apostaría, y esa sería como mi idea de proponer, que la designación de los candidatos se haga a través de un concurso público abierto. Sí. Cualquiera que cumple los requisitos se inscribe, hace un examen, Sí. pasa algunos filtros para determinar que efectivamente tiene la capacidad no solamente jurídica, no solamente de conocimiento jurídico, sino también de carácter personal, pruebas psicométricas y todo Sí. esto que lo implican para ser candidato a juez o a magistrado o a ministro. Y ya una vez que esto pasa ese filtro, entonces tenemos la lista de candidatos y se den a conocer de manera tal que el electorado conozca a sus jueces por nombre y no porque pues es el juez primero de distrito. ¿Quién Así es? es. ¿Quién sabe? Sí, sí, pues vaya, en un momento determinado, con ese filtro no le veo yo mayor problema. Ahora, insisto, no, nunca me imaginé hablar de la colegiación en este tema, pero yo creo que si debería de volver a tocarse el tema de la colegiación, ¿no? Sobre todo ahora que el simple requisito de licenciado en Derecho pueda ser suficiente para que cualquiera llegue al cargo de ministro de la Suprema Corte, ¿no? Independientemente de la existencia o no de carrera judicial, pues yo creo que una buena forma de, pues, delimitar, ¿no? Al menos, pues, que el gremio se pula, Sí, ¿no? Porque, digo, vaya, o sea, si hay tanto temor de que cualquiera dentro del gremio llegue al cargo, pues es porque el gremio está muy de la fregada, ¿no? Sí. Básicamente es eso. Pero si pulimos al gremio, ¿no? Con una colegiación que, insisto, nunca me imaginé hablar a favor de la colegiación porque tiene también muchos, y ahí está el episodio, ¿no? Fue de los primeros en los Sí. que hablamos. Eh, tiene muchos vicios que se tendrían que establecer de manera muy puntual para que una colegiación pudiera considerarse obligatoria y útil. Entonces, yo creo que si se pulieran ahí algunos aspectos, no le veo mayor tema con la reforma. Ay, ahora, no sé si hablar desde la perspectiva, pues, del legislativo. Podemos comentar acá con la cuestión del legislativo que, híjole, para empezar, todavía no tenemos designados nuestros legisladores por representación proporcional. Los diputados que están ahorita escuchando Sí. al Poder Judicial no son exactamente los que se van a sentar en las curules en Sí. septiembre. Es decir, el periodo ordinario de sesiones va a empezar el 1 de septiembre y todavía ni siquiera se han terminado de repartir las El plurinominales botín electoral. y ya estamos debatiendo una reforma. Es aquí Sí. donde entra algo que pues yo espero que a la ministra Lenia ahora sí le quede un poco claro, la
democracia deliberativa, que implica que una reforma se debe discutir sucesivamente en ambas cámaras. Y no es nada más de, aquí está la iniciativa, todos a favor, todos, y ya. Y son 500 páginas y la leímos en 2 minutos. Claro, porque me la pasaron hace menos de 5 Hace minutos. menos de 5 minutos, Ya. sí. Sí, sí, sí. Justamente debe de haber una discusión. Y esto que se está dando ahorita en julio, debería de darse en septiembre, cuando Sí. el proceso legislativo esté caminando y cuando los legisladores que van a votar la reforma Sí. sean los que estén ahí para escuchar a al Poder Judicial. Entonces, para empezar, que todavía parece que algunos miembros del Poder Judicial están un poquito esperanzados en que el Tribunal Electoral entre en este tema de la sobrerepresentación Sí. y le ponga su tope del 8% a la coalición, porque claro, la Constitución dice partidos, pero aquí sí quiero que diga coalición. Es que volvemos al tema, ¿no? De que pues la Constitución dice lo que dice cuando yo quiero que lo diga. Sí, Y si no, pues le arrancamos hojas, sí, ¿no? Tal cual. Es un tema complejo porque es obvio que va a haber resistencia del poder reformado, ¿no? Al interior, porque, pues, obvio, es un cambio. A quien le gusta el cambio, ¿no? Cuando estamos tan cómodos con la situación existente, al menos ellos. sí, Eh, y la cuestión es, yo creo que es obvio que toda opinión que venga del Poder Judicial va a ser una opinión sesgada. sí, ¿Por qué? Porque pues quieren mantener pues la situación existente y que no exista un cambio. Digo, ahora ya empiezan a hablar de que, ok, sí, que se reforme, pero no así. que sea escalonada. Ajá, entonces, híjole, yo creo que va a ser complicado el que se mantengan los jueces como están. Digo, a lo mejor no es la reforma que necesitamos, pero pues vamos a ver, ¿no? Un Sí, cambio, como quiera que sea, pues es una sacudida, ¿no? Al Poder Judicial, ¿no? Que se sepa que, digo, pues yo creo que ya habíamos muchos disconformes con el trabajo del Poder Judicial, pero, híjole, este gobierno, pues sí le caló que le tumbaran varias reformas. sí, Vaya, se echaron un enemigo encima. sí. En primer lugar, el tema de la reforma escalonada a mí me genera un gran conflicto, porque justamente el gran pretexto en este momento para no cumplir esta parte de las retribuciones que reciben los ministros que no sean superiores a las del presidente, es que como entran de manera escalonada y a trabajo igual corresponde salario igual, pues me hago de la vista gorda como que la Constitución no dice lo que dice, Es porque que también dice otra cosa. es buscarle, No. cuando quieren es a la literalidad y cuando quieren es hay que buscar cuál es la intención del legislador. Y Sí, usualmente esa es la interpretación, ¿no? ¿Cuál fue el espíritu del legislador? Y en este caso, el espíritu del legislador no lo ven. no, Porque el espíritu del legislador es que no ganen más que el presidente. sí. Y justamente el darle borrón y cuenta nueva a la corte Sí, para que ya no sería haya el pretexto. pretexto perfecto para poder decir, ¿sabes qué? Ya no hay este tema de que a salario igual, trabajo igual, porque ya van a tener el mismo salario y el mismo trabajo todos. Sí. Y menor al del presidente. Eso por un lado. Por otro lado, que bueno, el poder legislativo, ahorita yo sí veo al partido en el poder y el partido que ganó la elección, pues como, mira, te voy a dar chance de que me digas todo lo que me quieras decir para que yo de todas maneras te voy a dar palo. Sí. Así como el magistrado cuando te recibe ahí con Sí. su cafecito y todo y está escuchando todo lo que Sí. tú le estás diciendo el alegato de oreja, sabiendo perfectamente que te va a dar palo. Como la vista que te dan cuando sobreviene una causal de sobreseimiento, De sobreseimiento, en sí. colegiado, que dices, "Pues, te voy a dar vista, pero pues al final no me importa lo que me digas porque de todas maneras te lo voy a sobreseer". Básicamente es ese paso previo. Sí. Es ese paso previo, pero pues ahora les tocó a ellos. Así es, justamente creo que no lo valoran porque son la víctima. Es que ahí también hay algo con lo que no comulgo, que es esta, pues sí,
tal cual, sentirse víctimas, ¿no? De casi casi como reos políticos. Oh, sí. Pero, híjole, es que no, realmente, digo, y lo platicamos cuando se dio en su momento el ejemplo de la suspensión para que ondeara la bandera, Ajá. ¿no? Y dices, es que ese tipo de cosas son las que han hecho que se den estos confrontamientos, Sí. ¿no? Y que ahora tuvieran que reformar la ley de amparo para que diga algo que ya decía, ¿no? Esta fórmula Otero, pues ahora sí te obligue, Sí. ¿no? Entonces, sí, o sea, este sexenio, y al menos en los últimos 2 años me parece que fue donde más fuerte estuvo el, el- la confrontación, ¿no? Del judicial con el ejecutivo principalmente, ¿no? Digo, durante la presidencia de Saldívar, pues relativamente todo fue miel sobre hojuelas, ¿no? Ahora sabemos por qué. Pero, digo, tampoco es como que se dejó de hacer el trabajo, Sí. porque pues el titular del judicial no demerita o no debería de demeritar la independencia de los demás juzgadores, que bueno, también ya salieron por Ha ahí. caído muy entredicho esa situación porque Sí, yo me pregunto si de todas estas denuncias que ha habido, ¿cuántas más no hay de veces que haya levantado sí, el teléfono para decir es que necesito que este asuntito se admita, sí. que esta suspensión se conceda, que esta suspensión se niegue? Me Y se pregunto, sabe, es que yo creo que eso es algo que, más allá de la reforma que pueda haber al Poder Judicial, creo yo ya es una cuestión, híjole, pues va a doler, pero es una cuestión pues ya, pues orgánica del sí, mexicano. O sea, ya el hecho de estos favorcitos, ¿no? Oye, es que sí, mira, el compadre es juez, el compadre está en la corte. sí, Pues, ¿qué crees, compadre? Pues tengo ahí un ranchito que me quieren, quitar, ¿no? Presenté mi amparo, pero pues me lo están complicando. Ah, no te preocupes, compadre, ahorita marcamos, sí, ¿no? Y se sabe, ¿no? Y aquí la cuestión es que quieren hacer pensar a la ciudadanía, y ojo, porque también me parece que en cierta medida el Poder Judicial está tratando de estúpido al ciudadano promedio, sí, eh, es que con la reforma, una tampoco, no es como que ya no va a pasar, porque sí, eso va a seguir pasando, pero pues tampoco es como que hoy día, con todo y la magnífica carrera judicial, no suceda. sí. Y justamente es aquí en donde yo veo muy tranquilitos a los poderes judiciales de los estados, Pero también va para pero ellos. también van para ellos. Sí, Exactamente. la reforma también va para ellos. Y fíjate, justo me acordaba yo del escándalo que hubo aquí en la Gran Guayaba, Sí, ¿no? De que se vendieron las últimas magistraturas. Y híjole, va a ser el cargo más caro y más corto. que por acá se Sí, decía que se vendieron las magistraturas y por acá un juzgado que además tiene por ahí un par de amparos malditos de los cuales tú y sí, yo somos partícipes. Pues le tocó nada más ni nada menos que a la querida sí, del presidente, ¿no? sí. Sí, vaya. De alguna forma, insisto, yo creo que cualquier cambio dentro de la medida posible puede ser bueno, puede ser benéfico. Se requería la reforma al Poder Judicial. Y yo creo que la conclusión más triste al final del día va a ser que todo va a ser igual para el ciudadano promedio. Así es, porque aún votando nosotros por el juez de primera instancia, Te va a seguir sobreseyendo tu me va amparo a igual. seguir sobreseyendo. Lo que necesitamos más bien es una reforma integral al sistema de justicia. Que En el incluya las caso, fiscalías. de hecho, y creo que es de las cosas en donde tengo que darle la razón a Lenia Batres, que dio una entrevista apenas que decía es que las fiscalías también tienen que estar incluidas en la reforma, que dije, ay Dios, no creí darle la razón a ella. Sí, Pero por otro lado, que pues híjole, hemos hecho tan intrincados algunos de nuestros procesos que, pues bueno, el juicio de amparo, nosotros nos vanagloriamos de que protege derechos humanos, de que es un medio de control, que es mexicano, que la mano del muerto, pero ¿cuánta efectividad tiene realmente? es que para eso nos sirve la estadística judicial, ¿no? Ver cuántos amparos se promueven al año, cuántos se desechan de forma directa, cuántos regresan en revisión y, y pues de ahí cuántos se conceden finalmente.
Así es. Y por otro lado, bueno, la respuesta que te van a dar a ti los miembros del Poder Judicial, ay no, pues los abogados no saben plantear. Oye, un mecanismo que es para proteger derechos humanos no debería de ser así como que exclusivo de juristas que se sepan la técnica del juicio de Oh, amparo. y habla la Convención Americana de que tiene que haber un recurso judicial efectivo. Sencillo y efectivo. Bueno, es que la Corte ya dijo que ese es el juicio de amparo. De sencillo y efectivo yo no le veo. No, vaya, tiene su grado de tecnicismo y ya ni hablemos cuando entramos a Interés temas de jurídico. interés legítimo, interés simple, suspensión con efectos restitutorios. Vaya, o sea, sí son cuestiones bastante técnicas que No, porque sería como concederte el fondo. Entonces te privatiza. niego la... Sí, pero cuando quieren, porque si no, pues te doy la concesión para que te onden la bandera. Para que te hicen la bandera, sí. Ay, Dios. Ay, ¿hay alguna forma de concluir con este nefasto tema? Pues yo creo que de momento no, porque estaremos Sí, va a sujetos a continuar. la reforma, pero así como que no le hagan al pendejo creyendo que el legislador los va a escuchar. Sí. Ya la decisión del electorado ya se tomó y aunque la boleta no decía, ¿quieres reforma al Poder Judicial? No, no lo Sí. decía, pero el electorado ya votó. Así es. Sí, vaya, yo por eso comencé, ¿no? Me parece un ejercicio estéril, Sí, pero pues mira, la mesa está muy bonita, eso sí. el espacio es muy bonito. Y eh, acuden personalidades como Gerardo Fernández Noroña. sí, bueno, y altas otras personalidades como el buen doctor Burgoa, pero Arturo Saldívar Lelo de la Rea, ni con así. síndrome del abogado Es que defensor. con todo eso, yo creo que la reforma va a ir. No sé si le vayan a cambiar una coma, no lo creo. Yo creo que ese trabajo ya está hecho y pues realmente es nada más como que la vista previo al sobreseimiento. Así es. Pues con eso nos vamos. Con eso nos vamos. Pues muchas gracias, colegas, por escucharnos, por vernos. Esperamos ver sus comentarios. ¿Ustedes qué opinan? ¿Se postularían a un cargo de elección popular para jueces? Yo sí. Pues yo creo que yo también. Digo, dijera Sergio Esquerra, si se va a modificar, pues hay que participar. Claro. Pues esperamos verlos en las boletas y suscribiéndose al canal. Muchas gracias, colegas.